Escapé de mi hijo abusivo y de mi nuera, huí sin nada, ni un solo centavo en el bolsillo. Cuando todo parecía perdido usé la vieja tarjeta de mi esposa fallecida y el gerente del banco se puso pálido y gritó: «Señor, rápido, mire esto». Me quedé helado al descubrir que ella lo había previsto todo. Mi nombre es Henry Sullivan y tengo 68 años. Hace 3 días salí de mi propia casa con nada más que la ropa que llevaba puesta y la cartera vacía. No tomé dinero, no tomé documentos importantes, ni siquiera tomé mi teléfono, solo una cosa: la vieja tarjeta bancaria de mi esposa Ellen, que había guardado en el fondo de un cajón durante 4 años, desde que se fue de este mundo. Jamás pensé que la usaría, ni siquiera sabía si seguía funcionando, pero cuando llegas al límite, cuando la dignidad es lo único que te queda, haces cosas que nunca imaginaste. Voy a contarte cómo llegué hasta aquí. Como un hombre que construyó un imperio desde la nada terminó huyendo de su propia sangre como un criminal, y como mi Ellen, desde donde esté, me salvó cuando más la necesitaba. Pero antes debes entender algo: no soy un hombre débil, nunca lo fui. Nací en un pequeño pueblo rural de Kentucky donde el agua limpia llegaba 2 veces por semana y las oportunidades no llegaban jamás. Mi padre trabajaba en el campo desde el amanecer hasta el anochecer y aún así apenas alcanzaba para pan y frijoles. Yo era el mayor de 5 hermanos. A los 14 dejé la escuela porque alguien tenía que ayudar. A los 18 llegué a Chicago con $20 en el bolsillo y un sueño que muchos consideraban una locura: quería tener mi propio negocio. Empecé vendiendo herramientas en el mercadillo de los domingos, herramientas usadas que compraba baratas y reparaba yo mismo. Me levantaba a las 4 de la mañana para conseguir el mejor puesto, dormía 3 horas al día, comía lo más barato que encontraba, pero ahorraba cada centavo como si fuera el último. En 5 años reuní lo suficiente para abrir una pequeña ferretería en un barrio humilde. En 10 años ya tenía 3 sucursales. En 20, una cadena de ferreterías en todo el Medio Oeste. No fue suerte, fue sacrificio, fue levantarme cuando todos dormían, decir no a fiestas, a viajes, a lujos, trabajar mientras mis amigos descansaban, apostar todo incluso cuando el miedo me decía que parara. Conocí a Ellen cuando trabajaba como contable en una firma que contraté para las finanzas de mi segunda tienda. Era una mujer seria, inteligente, con una mirada que te decía la verdad sin abrir la boca. No era de esas que sonríen por cortesía. Había que ganarse sus sonrisas y cuando aparecían valían oro. Me tomó 6 meses convencerla de salir conmigo. Me dijo que no mezclaba trabajo y vida personal, pero soy terco. Le llevaba café cada mañana, siempre con 2 cucharadas de azúcar, como a ella le gustaba. Le pedía opinión en decisiones del negocio, no para quedar bien, sino porque de verdad valoraba lo que pensaba. Y un día, después de una reunión que se alargó hasta las 11 de la noche, le dije: «Ellen, si no cenas conmigo ahora mismo voy a pensar que me tienes miedo». Se rió. Fue la primera vez que la vi reír de verdad. Nos casamos un año después, una boda sencilla en una pequeña iglesia con 30 invitados. Ella no quería nada ostentoso, decía. El amor no se mide por el tamaño de la fiesta, sino por la firmeza de las promesas. Y tenía razón, como siempre. Tuvimos un solo hijo, Richard, y ahí empezó mi mayor error. Richard creció con todo lo que yo nunca tuve: la mejor educación, las mejores escuelas privadas, viajes al extranjero, campamentos de verano, clases de piano. Quería que no le faltara nada, no quería que sintiera el hambre que yo sentí, no quería que trabajara desde los 14 como lo hice yo, quería darle todas las oportunidades que me fueron negadas. Pero hay algo que no entendí hasta que fue demasiado tarde. Cuando le das a un hijo todo sin que se esfuerce, solo creas a un adulto que cree que el mundo le debe todo. Richard nunca trabajó en las ferreterías. Yo quería que estudiara para prepararse, que fuese un profesional. Estudió administración de empresas en una universidad privada carísima. Terminó la carrera, pero nunca ejerció. Decía que el negocio familiar era cosa de su padre y que él quería encontrarse a sí mismo. Ellen le dijo que estaba bien, que tenía que buscar su propio camino. Yo también lo apoyé, aunque por dentro sentí una punzada de decepción. Pasaron los años, Richard tuvo trabajos que duraban meses, siempre tenía una excusa. El jefe era un idiota, los compañeros eran envidiosos, el trabajo era aburrido y siempre terminaba pidiendo dinero.
Yo se lo daba. Ellen me decía que no lo hiciera, que lo estábamos malcriando, pero no quería que sufriera, no quería que pasara lo que yo pasé. Grave error. A los 32 conoció a Mónica, una mujer bonita, sí, pero con una mirada fría que me incomodó desde el primer día. Ellen también lo notó. Un día me dijo, esa chica no lo quiere a él, quiere lo que tú tienes. Le dije que no fuera prejuiciosa, que apenas la conocíamos, pero Ellen tenía razón, Ellen siempre tenía razón. Se casaron 6 meses después, una boda gigantesca que yo pagué, 300 invitados, salón de lujo, luna de miel en Europa. Richard estaba feliz, Mónica también, pero su felicidad era distinta, la de alguien que acaba de ganar una apuesta. Tuvieron 2 hijos, Dani y Valerie, mis nietos. Los amé desde que nacieron, pensé que con ellos todo cambiaría, que Richard maduraría, que sería responsable, pero no, Mónica dejó de trabajar en cuanto nació Dani y Richard tampoco trabajaba, vivían de lo que yo les daba, y yo seguía dándoles porque quería que mis nietos tuvieran una buena vida. Luego Ellen enfermó, cáncer de páncreas, silencioso, traicionero, brutal. Cuando lo detectaron ya estaba avanzado, los médicos nos dieron 6 meses, Ellen duró 11 meses de lucha con un valor que todavía me rompe el alma recordar. Richard y Mónica fueron al hospital las primeras 2 semanas, después las visitas fueron cada vez menos. Siempre tenían excusas. Los niños estaban enfermos, tenían compromisos, había mucho tráfico. Ellen nunca se quejó, decía que no quería ser una carga, pero yo veía el dolor en sus ojos cada vez que preguntaba por Richard y él no llegaba. La última noche en que Ellen estuvo consciente tomó mi mano y me dijo, Henry, prométeme algo. Le dije que lo que quisiera. No dejes que te hagan lo que sé que van a intentar hacer, no dejes que se aprovechen de ti, tienes que ser más fuerte que el amor que les tienes. Le pregunté de qué hablaba, solo apretó mi mano y cerró los ojos. Al día siguiente se fue. En el funeral Richard lloró más que nadie, Mónica también, pero sus lágrimas me parecieron vacías. Mis nietos estaban confundidos, demasiado pequeños para entender que su abuela no volvería. Yo estaba roto, completamente roto, y ahí empezó el infierno. Los primeros meses después de la muerte de Ellen fueron un abismo, la casa se sentía enorme y vacía, cada rincón me la recordaba, su taza en la alacena, sus libros en la mesita, su perfume aún flotando en el armario. No sabía cómo seguir. El negocio continuó porque tenía buenos gerentes, pero yo había perdido las ganas de todo. Richard empezó a visitarme más, al principio pensé que era porque le preocupaba mi estado. Me decía, papá, no puedes estar solo, ven a vivir con nosotros. Le agradecí, pero le dije que estaba bien, que necesitaba espacio para procesar el duelo. Pero insistió, y Mónica también, suegro, la casa es muy grande para usted solo, lo cuidaremos, los niños lo necesitan cerca. Al final acepté, no porque quisiera, sino porque la soledad me estaba matando. Pensé que estar cerca de mis nietos me ayudaría a sanar. Vendí la casa donde viví 30 años con Ellen y me mudé con ellos a su casa en un barrio acomodado, una casa que, por cierto, yo ayudé a comprar. Al principio todo parecía bien. Dani y Valerie me recibieron con alegría, jugábamos, les contaba historias, los llevaba al parque, Richard y Mónica parecían atentos. Pero poco a poco empezaron los cambios. Primero cosas pequeñas. Mónica me pedía dinero para la compra, se lo daba, luego para arreglar el coche, luego para la matrícula de los niños, y siempre se lo daba. Nunca me devolvieron nada, nunca explicaron en qué gastaban, y cuando preguntaba, Mónica me miraba molesta y decía, «Suegro, ¿va a desconfiar de nosotros ahora?» Luego vinieron las reglas. No podía usar el salón porque Mónica acababa de limpiar, no podía cocinar porque ensuciaba, no podía encender la televisión después de las 9 porque los niños dormían, no podía invitar amigos porque no era mi casa. Mónica me lo dijo directamente, sin vergüenza. Richard jamás me defendió. Cuando intenté hablar con él me dijo que Mónica estaba estresada, que debía entenderla, que tenía que ser más flexible. Flexible. Yo, que trabajé 40 años para que él no tuviera necesidades, tenía que ser flexible en la casa que ayudé a comprar. Pero lo peor no fueron las reglas, fue el trato.
Mónica empezó a hablarme con desprecio. Si le pedía algo suspiraba como si fuera una carga enorme, si daba mi opinión me decía: «Suegro, déjenos vivir nuestra vida». Si quería pasar tiempo con mis nietos, me decía que no los alterara, que tenían deberes o actividades. Richard hablaba cada vez menos, siempre con el móvil o viendo televisión. Si le preguntaba cómo estaba respondía con una palabra, si le recordaba que debíamos hablar del negocio decía: «Luego». Siempre luego. Y los niños empezaron a cambiar. Dani, que antes corría a abrazarme, ahora me ignoraba. Valerie, que me pedía que le leyera historias, ahora decía que su mamá leía mejor. Veía cómo Mónica le susurraba cosas cuando yo me acercaba, cómo les enseñaba a verme de otra manera. Un día escuché a Mónica hablando por teléfono con su madre. Estaba en la cocina y yo pasaba por el pasillo, y le oí decir: «No te preocupes, mamá, el viejo no va a durar mucho y cuando se vaya todo será de Richard, nuestro, casi lo tengo convencido para que firme unos papeles». Me quedé helado. No podía creer lo que oía, pero era real. Esa noche intenté hablar con Richard, le dije que necesitábamos conversar seriamente, me dijo que estaba cansado, le dije que era urgente, se enfadó, me gritó: «Papá, basta, siempre lo mismo contigo, siempre exigiendo atención, ya no eres el centro del universo». Me dejó sin palabras. Mi único hijo, por quien sacrifiqué todo, gritándome como si yo fuera un estorbo. Mónica salió de la habitación y me dijo con una sonrisa falsa: «Suegro, mejor váyase a dormir, Richard está muy estresado por el trabajo». ¿Trabajo? Richard no trabajaba. Vivía de mi dinero. Esa noche no pude dormir. Pensé en Ellen, en sus últimas palabras: «No dejes que se aprovechen de ti». Ella lo sabía. Siempre lo supo. A la mañana siguiente Mónica entró en mi habitación sin tocar. Me dijo que necesitaban que firmara unos documentos, papeles notariales, según ella para agilizar la herencia cuando yo faltara, para que todo fuera más fácil para Richard y los niños, que era lo mejor. Le dije que no firmaría nada sin que mi abogado lo revisara primero. Se puso furiosa, me dijo que desconfiaba de ellos, que era un desagradecido, que después de todo lo que hacían por mí yo les pagaba con sospechas. Le dije que me dejara en paz y se fue dando un portazo. Esa tarde, cuando volví de una cita médica, encontré mi habitación revuelta. Habían rebuscado en mis cosas, mis documentos estaban desordenados, mi cartera abierta, faltaban papeles importantes. Bajé al salón, Richard y Mónica estaban allí. Les pregunté qué había pasado. Mónica dijo que había limpiado. Le dije que faltaban documentos. Me respondió que estaba confundido, que seguramente los había perdido yo mismo. Richard me miró y dijo: «Papá, te estás haciendo mayor, a veces la memoria falla». Sentí que algo se rompía dentro de mí. Ese no era el Richard que yo conocía, o quizás sí y nunca quise verlo. Esa noche en la cena Mónica me sirvió la comida como si tirara sobras. Dani y Valerie ni me miraron. Richard comió en silencio sin levantar la vista del plato. Intenté hablarles, les pregunté cómo había ido la escuela. Nadie contestó. Mónica le dijo a Dani: «Cariño, ya terminaste, puedes irte a tu cuarto», y todos se levantaron. Me dejaron solo en la mesa. Ya no era parte de la familia. Era un estorbo, un viejo útil solo para dar dinero, y tenía que salir de allí. Empecé a planear en silencio. No podían saber que me iba. Revisé mis cuentas desde mi ordenador. Richard tenía acceso a 2 de mis cuentas porque años atrás le di autorización para ayudarme con pagos cuando Ellen estaba enferma. Nunca retiré ese acceso. Otro error. Descubrí que habían estado sacando dinero sin mi conocimiento, grandes cantidades, cientos de miles de dólares en los últimos 6 meses, transferencias a cuentas que no reconocía, compras enormes con mis tarjetas. Llamé al banco. Confirmaron que las operaciones eran legales porque Richard tenía autorización. Me sentí traicionado, robado por mi propia sangre. Intenté bloquear las cuentas. El banco me dijo que debía presentarme en persona con identificación oficial. Busqué mi identificación. No estaba. Busqué mi pasaporte. Tampoco. Revisé toda mi habitación. Nada. Me habían robado mis documentos. Confronté a Richard. Fingió no entender.
Mónica me dijo que estaba paranoico, que nadie había tocado nada, que seguramente yo los había perdido y ahora los culpaba. Esa noche escuché voces en el salón. Bajé en silencio. Richard y Mónica hablaban con alguien por videollamada, un abogado, por lo que pude entender. Oí fragmentos: incapacidad mental, demencia senil, interdicción, control de bienes. Planeaban declararme incompetente para quedarse con todo. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que iba a sufrir un ataque ahí mismo, pero no podía hacer ruido. No podían saber que lo había descubierto. Subí a mi habitación con las manos temblando. Necesitaba salir de allí ya. Pero no tenía efectivo, no tenía documentos, no tenía tarjetas que funcionaran porque Richard las había bloqueado o las habían vaciado. ¿A dónde iba a ir? ¿Cómo iba a sobrevivir? Entonces recordé algo. Algo que había guardado y olvidado durante 4 años. Después de que Ellen falleciera, guardé todas sus cosas personales en una caja. Su reloj, sus pendientes, sus cuadernos, sus fotos y su cartera, una cartera de cuero marrón que usaba todos los días. Nunca la abrí, no podía, dolía demasiado. Pero esa noche la saqué del fondo del armario y la abrí con las manos temblando. Dentro estaba su identificación, una foto de nosotros dos de vacaciones, una nota que yo le había escrito años atrás y una tarjeta bancaria. Era una tarjeta de débito de una cuenta que Ellen tenía antes de que nos casáramos. Nunca la cerró, nunca hablamos de esa cuenta, ni siquiera sabía si aún existía. La tarjeta estaba caducada según la fecha impresa, pero a veces los bancos las renuevan automáticamente, a veces siguen funcionando si la cuenta sigue activa. Era mi única oportunidad. Esa madrugada, a las 4 de la mañana, cuando todos dormían, metí en una mochila pequeña algo de ropa, cogí la cartera de Ellen con la tarjeta dentro y salí de aquella casa sin hacer ruido. Cerré la puerta despacio. Caminé por la calle oscura de aquel barrio pudiente sin saber muy bien a dónde ir. No tenía plan, no tenía dinero, no tenía nada, salvo la esperanza de que esa vieja tarjeta sirviera de algo. Caminé durante 2 horas. Llegué al centro de la ciudad. Vi un cajero automático. El corazón me latía tan fuerte que sentí que iba a explotar. Introduje la tarjeta. La pantalla se iluminó. Introduzca su PIN. No sabía el PIN. Ellen nunca me lo dijo. Pensé en fechas importantes, probé nuestro aniversario de boda. Incorrecto. Probé la fecha de nacimiento de Richard. Incorrecto. Probé mi cumpleaños. La pantalla cambió. Bienvenido. No podía creerlo. Había funcionado. La tarjeta funcionaba. Seleccioné consultar saldo y lo que vi me dejó sin aliento. Había dinero, mucho dinero, más de $500,000. ¿Cómo? ¿De dónde? Ellen nunca mencionó esa cuenta, nunca hablamos de ese dinero. ¿Qué era todo eso? En ese momento no entendía nada, pero saqué $100 del cajero. El dinero salió. Lo tomé con las manos temblorosas. Era real. Sentí ganas de llorar. Ellen estaba cuidando de mí. Incluso después de 4 años me estaba salvando. Pero necesitaba respuestas. Necesitaba saber de dónde había salido ese dinero y necesitaba un lugar seguro donde quedarme. Busqué un hotel cercano. Encontré uno discreto en el centro. Pagué en efectivo. La recepcionista me miró raro porque llegué sin maletas, solo con una mochila, a las 7 de la mañana, pero no dijo nada. Subí a la habitación, me senté en la cama y por primera vez en meses respiré con calma. Pero sabía que esto solo estaba empezando. Pasé 2 días encerrado en ese hotel intentando entender qué hacer. Comí poco. Dormí menos. Cada vez que oía pasos en el pasillo pensaba que era Richard, que me había encontrado, que venían a por mí. Necesitaba ir al banco, necesitaba hablar con alguien que pudiera explicarme qué era esa cuenta, pero tenía miedo de que al presentarme me dijeran que era un error, que ese dinero no era mío, que iban a bloquearlo. Al tercer día reuní valor. Me duché, me puse la ropa más presentable que tenía en la mochila y salí del hotel.
Busqué por internet la sucursal principal del banco de la tarjeta de Ellen. Estaba en el distrito financiero. Tomé un taxi. Durante todo el trayecto mi mente no paró. ¿Y si Richard ya había denunciado mi desaparición? ¿Y si me estaban buscando? ¿Y si inventaban que yo los había agredido o les había robado algo? Mónica era capaz de eso y de más. Llegué al banco. Era un edificio grande, moderno, lleno de gente. Crucé la puerta de cristal y me acerqué a una ejecutiva de atención al cliente. Le dije que necesitaba información sobre una cuenta. Me pidió identificación. Le mostré mi vieja identificación que había logrado recuperar de mi cajón antes de salir de la casa. Le di la tarjeta de Ellen. La ejecutiva revisó la tarjeta, tecleó en su ordenador, su expresión cambió, frunció el ceño, volvió a teclear, me miró extrañada. Señor, disculpe, ¿esta cuenta es suya? Le expliqué que era de mi esposa, que había fallecido hacía 4 años, que yo había encontrado la tarjeta y que al parecer aún tenía dinero, que necesitaba saber qué estaba pasando con esa cuenta. Me pidió que esperara un momento. Se levantó y fue a hablar con otra persona, luego con otra. Los 3 me miraban desde lejos. Sentí pánico. Pensé que llamarían a seguridad, que me acusarían de fraude. Finalmente se acercó un hombre con traje azul. Era el director de la sucursal. Señor Sullivan, ¿verdad? Acompáñeme, por favor. Me llevó a una oficina privada. Cerró la puerta. Se sentó frente a mí. Me miró con atención. Señor, necesito que me confirme algo. ¿Es usted Henry Sullivan, esposo de Ellen Sullivan? Le dije que sí. Abrió una carpeta, sacó unos documentos y lo que me dijo lo cambió todo. Señor Sullivan, su esposa dejó instrucciones muy específicas respecto a esta cuenta, instrucciones que debían ejecutarse solo si usted se presentaba personalmente en el banco. Ella anticipó que esto podría pasar. Lo previó todo. Me quedé sin palabras. El director continuó. Esta cuenta la abrió su esposa hace 7 años. Durante 5 años ingresó dinero todos los meses, dinero que venía de un porcentaje de las ganancias del negocio que usted le dio como participación en las finanzas de la empresa. Ella nunca tocó ese dinero, lo ahorró, lo invirtió con la ayuda de uno de nuestros asesores financieros y dejó instrucciones precisas. Me mostró un sobre cerrado. Tenía mi nombre escrito con la letra de Ellen. Dejó esto para usted. Dijo que solo se lo entregáramos si venía solo, sin su hijo y con esta tarjeta específica. Dijo que si llegaba a ese momento significaba que usted estaba en peligro y que necesitaría esto para defenderse. Abrí el sobre con las manos temblando. Dentro había una carta con la letra perfecta de Ellen. Empecé a leer. Mi amor, si estás leyendo esto es porque ha pasado lo que más temía, es porque Richard y esa mujer te traicionaron, es porque estás solo. Perdóname por no haber sido más clara cuando estaba contigo. Perdóname por no haber sido más dura con nuestro hijo. Pero nunca es fácil aceptar que tu propia sangre puede ser tu peor enemigo. Este dinero es tuyo. Es nuestro. Lo mantuve en secreto porque sabía que algún día lo necesitarías. Sabía que Richard no cambiaría, que Mónica lo envenenaría, que intentarían quitártelo todo. No dejes que lo hagan, Henry. No dejes que te destruyan. En esta cuenta hay suficiente dinero para que vuelvas a empezar, para que te defiendas, para que recuperes tu dignidad. Usa este dinero con sabiduría. Contrata al mejor abogado que puedas encontrar. Protege tus bienes. Y por favor, mi amor, no perdones lo imperdonable solo porque son familia. La sangre no justifica la traición. El amor no justifica el abuso. Tú me enseñaste a ser fuerte. Ahora te pido que seas más fuerte que nunca. Por ti, por mí, por lo que construimos juntos. Te quiero. Siempre te quise. Y desde donde esté voy a cuidarte. Tuya para siempre, Ellen. Las lágrimas me resbalaban por las mejillas sin que pudiera detenerlas. El director guardó silencio. Creo que también estaba conmovido.
Tras unos segundos dijo: «Señor Sullivan, su esposa también dejó instrucciones de que, si usted se presentaba, debíamos ayudarle en todo lo que necesitara. Asesoría legal, financiera, lo que requiera». «¿Qué necesita?» Lo que yo necesitaba era justicia. Lo que necesitaba era recuperar mi vida. Lo que necesitaba era que Richard y Mónica pagaran por lo que me habían hecho. Y ahora tenía los medios para lograrlo. Le dije al director: «Necesito un abogado, el mejor que pueda conseguir. Necesito recuperar el control de mis empresas. Necesito proteger mis bienes. Y necesito que mi hijo sepa que su padre no es el viejo estúpido que él cree». El director asintió. Me dijo que conocía un bufete especializado en derecho de familia y patrimonio. Sacó su teléfono y llamó allí mismo. Habló con alguien, le explicó la situación en términos generales, colgó y me dijo: «Pueden recibirlo hoy a las 3 de la tarde». Acepté. Salí del banco con la carta de Ellen apretada contra el pecho. Sentía algo que hacía mucho tiempo no sentía: esperanza y algo más, furia, una furia fría, calculada, la furia de un hombre que ya no tiene nada que perder y todo por recuperar. Richard y Mónica pensaban que me habían derrotado, que yo era un viejo débil que se dejaría pisotear hasta la muerte. Pero se equivocaban. Y yo iba a enseñarles que el respeto no se pide, se impone. A las 3 en punto estaba sentado en la sala de juntas del bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. El edificio era un rascacielos de cristal y acero con una vista impresionante, de esos lugares a los que nunca había necesitado ir porque siempre resolví mis problemas con trabajo honesto y una palabra firme. Pero ahora todo era distinto. Ahora estaba en guerra contra mi propia sangre. La abogada que me atendió se llamaba Danielle Owens. Tendría unos 40 años, traje impecable, mirada afilada como un cuchillo. Me dio la mano con firmeza y me invitó a sentarme. No perdió el tiempo en cortesías innecesarias. «Señor Sullivan, el director del banco me dio un panorama general de su situación, pero necesito que me lo cuente todo desde el principio y con detalle, sin omitir nada, por doloroso que sea. Solo así podré ayudarlo de verdad». Y se lo conté todo, desde la muerte de Ellen hasta mi huida de la casa, desde los robos de Richard hasta los planes para declararme incapaz. Le enseñé la carta de Ellen. Le di los números de mis cuentas. Le expliqué cómo me habían quitado los documentos, cómo me trataban, cómo planeaban quedarse con todo. Danielle tomaba notas en su tableta. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos, como si procesara toda la información. Luego me miró directo a los ojos. «Señor Sullivan, lo que acaba de contarme es grave, muy grave. Estamos hablando de fraude, abuso patrimonial, un posible plan de interdicción fraudulenta y de lo que legalmente se conoce como violencia económica y psicológica. Su hijo y su nuera podrían enfrentarse a cargos penales si decidimos ir por esa vía». Le pregunté qué me recomendaba hacer. «Primero, vamos a proteger su patrimonio. Hoy mismo vamos a revocar todos los poderes que haya otorgado a su hijo. Vamos a bloquear las cuentas bancarias donde tenga acceso. Vamos a congelar cualquier operación pendiente. Vamos a hacer un inventario completo de sus bienes y propiedades para asegurarnos de que no haya vendido ni transferido nada sin su conocimiento». Asentí. Eso era exactamente lo que necesitaba. Segundo, vamos a solicitar copias certificadas de todos sus documentos oficiales, identificación, pasaporte. Si ellos tienen los originales, vamos a invalidarlos y a sacar unos nuevos. Usted va a recuperar el control total de su identidad. Sentí un alivio enorme. Por fin alguien estaba de mi lado. Tercero, vamos a documentarlo todo, todas las transferencias no autorizadas, todos los gastos fraudulentos, todo. Vamos a armar un caso sólido y, cuando estemos listos, presentaremos una demanda civil para recuperar el dinero que le han robado. Si usted quiere, también podemos proceder por la vía penal. Le dije que sí, que quería justicia, que quería recuperar todo lo que me habían quitado. Danielle asintió. «Hay algo más que debe saber. Si su hijo planeaba declararlo incapaz,
Probablemente ya haya iniciado el proceso legal. Vamos a investigar si existe alguna demanda de interdicción en su contra. Si la hay, vamos a combatirla. Vamos a demostrar que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Vamos a hundir ese plan antes de que prospere. Me explicó que necesitaríamos evaluaciones psicológicas y médicas para acreditar mi capacidad mental. Me dijo que conocía a los mejores expertos del país, que no me preocupara, que íbamos a ganar esto. Por primera vez en meses sentí que alguien realmente me escuchaba, que alguien me creía, que alguien iba a pelear por mí. Señor Sullivan, esto va a ser duro. Su hijo va a contraatacar. Va a inventar cosas. Va a intentar hacerle quedar como el malo de la historia. Va a decir que usted es un padre cruel, que los abandonó, que está senil. ¿Está preparado para eso? Sostuve su mirada y le dije, licenciada, levanté un imperio vendiendo clavos en un mercadillo. Trabajé 18 horas al día durante 30 años. Vi morir a la mujer de mi vida mientras mi hijo estaba ausente. Ya no tengo miedo. Lo único que quiero es que esto termine bien. Para mí, no para ellos. Daniele sonrió, una sonrisa pequeña pero auténtica. Entonces vamos a ganar. Esa misma tarde fuimos al banco. Daniele llevó a un notario. En 2 horas revocamos todos los poderes que le había dado a Richard. Cancelamos su acceso a mis cuentas. Bloqueamos las tarjetas que él tenía. Cambiamos contraseñas. Cambiamos códigos. Recuperé el control absoluto de mi dinero. El director del banco me informó que en los últimos 6 meses Richard había retirado casi $200.000 de mis cuentas. 200.000, dinero que yo gané con mi sudor y que él gastó como si fuera agua. ¿En qué? No lo sabía, pero Daniele dijo que lo averiguaríamos. También descubrí algo inquietante. Richard había intentado solicitar un préstamo a mi nombre, un crédito hipotecario por $1 millón usando una de mis propiedades como garantía. El banco había rechazado la solicitud porque faltaban documentos, pero el simple hecho de que lo hubiera intentado me dejó helado. Estaba dispuesto a endeudarme sin mi consentimiento, a hundir mi patrimonio, todo para seguir manteniendo su vida de lujo sin trabajar. Sentí una mezcla de tristeza y rabia. Ese no era el hijo que yo crié. O quizás sí, y yo nunca quise verlo. Salimos del banco y Daniele me llevó a la oficina de un investigador privado. Dijo que necesitábamos saber exactamente en qué había gastado Richard mi dinero, dónde lo había usado, con quién. También necesitábamos saber si había más planes en mi contra, si había hablado con más abogados, si había falsificado documentos. El investigador era un hombre serio, de unos 50 años, exdetective de policía. Me aseguró que en una semana tendría un informe completo. Le di toda la información que tenía, nombres, direcciones, números de cuenta, fechas, todo. Cuando salimos de allí ya eran las 8 de la noche. Daniele me preguntó dónde me estaba quedando. Le dije que en un hotel del centro. Me dijo que no era buena idea, que si Richard estaba buscándome los hoteles serían lo primero que investigaría. Me recomendó un apartamento amueblado que el bufete tenía para clientes que necesitaban protección temporal. Acepté sin pensarlo. El apartamento estaba en una zona agradable y tranquila. Era pequeño pero cómodo, seguro. Daniele me dio las llaves y me dijo que descansara, que mañana empezaría la parte más dura. Esa noche me quedé solo en ese apartamento desconocido, mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado, pensando en Ellen, en su carta, en cómo ella lo había visto todo con tanta claridad mientras yo me negaba a aceptarlo. Saqué la carta y la leí de nuevo. Las palabras me dolían, pero también me daban fuerza. No perdones lo imperdonable solo porque son familia. Tenía razón. Siempre la tuvo. Me pregunté dónde estaría Richard en ese momento, si habría notado mi ausencia, si siquiera le importaba. Probablemente no. Probablemente estaría celebrando, pensando que por fin se había librado del viejo molesto. Pero mañana iba a llevarse una sorpresa. A la mañana siguiente, a las 9, Daniele me llamó. Su voz sonaba tensa. Señor Sullivan,
Necesito que venga a mi oficina de inmediato. Hemos encontrado algo. Llegué en 20 minutos. Entré en su despacho y vi que estaba acompañada por el investigador privado. Sobre la mesa había una carpeta llena de documentos y fotografías. Señor Sullivan, siéntese, por favor, me dijo Daniele con tono grave. Me senté. El investigador abrió la carpeta. Señor, en menos de 24 horas hemos logrado rastrear los movimientos de su hijo y lo que encontramos es peor de lo que imaginábamos. Me mostró estados de cuenta. Richard había gastado mi dinero en viajes al extranjero. Miami, Las Vegas, resorts, hoteles de 5 estrellas, restaurantes carísimos. Se había comprado un coche nuevo, un BMW flamante. Había pagado la matrícula de un colegio privado exclusivo para mis nietos, pero también había gastado en ropa de diseñador, joyas, electrónica, y aun así eso no era lo peor. El investigador me mostró unas fotografías. Richard en un restaurante elegante, pero no estaba con Mónica, estaba con otra mujer, una joven de unos 30 años. Se estaban besando, abrazando, se les veía felices. Sentí que me faltaba el aire. Hay más, dijo el investigador. Me enseñó más fotos. Richard entrando en un apartamento de la ciudad con esa mujer, saliendo juntos, Richard le había comprado regalos caros, con mi dinero, con el dinero que me robó. Señor Sullivan, su hijo tiene una aventura extramatrimonial y está usando el dinero que le quitó para mantener a esa mujer. Le compró un coche. Le paga el alquiler del apartamento. Le compra ropa. Es su amante. Y Mónica no sabe nada. O al menos eso parece. Yo estaba en shock. No podía procesar todo aquello. Richard no solo me robaba, no solo me maltrataba, también engañaba a su esposa, la madre de mis nietos, el hombre en quien había puesto toda mi confianza, todo mi amor, toda mi esperanza. Era un mentiroso, un ladrón y un traidor en todos los sentidos posibles. Daniele habló con voz firme. Señor Sullivan, esto lo cambia todo. Ahora tenemos pruebas abrumadoras de fraude y uso indebido de su dinero. Tenemos pruebas de que su hijo lo utilizó para fines personales completamente ajenos a las supuestas necesidades familiares que alegaba. Esto fortalece enormemente nuestra demanda. Pregunté si Mónica sabía algo de esto. El investigador dijo que no lo parecía, que Mónica seguía en la casa con los niños, que aparentemente vivía en su burbuja de lujo sin darse cuenta de que su marido la engañaba. Sentí algo extraño, algo que no esperaba sentir, una punzada de lástima por Mónica. Era una víbora, sí, me había tratado mal, me había robado, había envenenado a mis nietos contra mí, pero también era víctima de Richard, también estaba siendo engañada. Sin embargo, la lástima me duró poco porque el investigador me mostró algo más. Señor Sullivan, hay otra cosa. Encontramos comunicaciones entre Mónica y su familia, en concreto con su hermano, un tipo llamado George Miller. Ese hombre tiene antecedentes penales, fraude, extorsión. Estuvo en la cárcel hace unos 5 años y ahora está asesorando a Mónica sobre cómo quedarse con sus bienes. Me enseñó capturas de pantalla de mensajes de texto. El investigador había logrado acceder a la copia de seguridad en la nube de uno de los teléfonos. Los mensajes eran claros. George le decía a Mónica cómo manipularme, cómo hacerme firmar documentos, cómo declararme incapaz. Le decía que si yo no cooperaba había otras formas de solucionar el problema. El corazón me latía descontrolado. ¿Otras formas? ¿Qué significaba eso? ¿Querían hacerme daño físicamente? ¿Querían encerrarme en algún sitio? Daniele me puso una mano en el hombro. Señor Sullivan, esto ya no es solo fraude patrimonial. Esto puede ser una conspiración para cometer un delito grave. Tenemos que actuar ya. Tenemos que protegerlo y tenemos que denunciar esto ante las autoridades. Le dije que sí, que hiciera lo que tuviera que hacer. Esa misma tarde Daniele presentó una denuncia formal en la fiscalía. Fraude, abuso patrimonial, conspiración. También solicitó una orden de alejamiento temporal para que Richard, Mónica y su hermano no pudieran acercarse a mí ni a mis propiedades. Presentamos todas las pruebas,
los estados de cuenta, las fotografías, los mensajes, todo. El fiscal aceptó la denuncia y abrió una carpeta de investigación. Daniele me explicó que el proceso sería largo, que habría audiencias, que Richard contrataría abogados, que sería una batalla legal complicada, pero que teníamos todo para ganar. Yo solo asentí. Ya no había marcha atrás. La guerra había comenzado oficialmente. Esa noche no pude dormir. Me la pasé pensando en Dani y Valerie, mis nietos. Ellos no tenían culpa de nada. Eran inocentes. ¿Qué iba a pasar con ellos? ¿Cómo les afectaría todo esto? ¿Me odiarían? ¿Pensarían que yo era el malo? Extrañaba abrazarlos, extrañaba sus risas, extrañaba leerles cuentos antes de dormir. Pero Mónica y Richard los habían usado como armas contra mí, los habían alejado, los habían envenenado, y eso, más que el dinero robado, más que el maltrato, más que todo, era lo que más me dolía. Pero no podía dejar que ese dolor me detuviera. Tenía que seguir adelante por mi dignidad, por Ellen, por la memoria de todo lo que construimos juntos. A la mañana siguiente Daniele me llamó temprano. Señor Sullivan, Richard ya lo sabe. Ya recibió la notificación de la demanda y está furioso. Le pregunté cómo lo sabía. Me dijo que el abogado de Richard ya se había comunicado con ella, que quería negociar, que Richard estaba dispuesto a devolver parte del dinero si yo retiraba la demanda. Le pregunté qué había respondido. Me dijo que les dijo que no había nada que negociar, que esto iba a llegar hasta las últimas consecuencias. Pero hay algo más, añadió Daniele. Richard dice que usted es un mal padre, que lo abandonó emocionalmente toda su vida, que solo le importaban el dinero y el trabajo. Que por eso él es como es. Está intentando darle la vuelta a la historia para hacerse la víctima. Esas palabras me dolieron. Me dolieron mucho porque había algo de verdad en ellas. Yo sí trabajé demasiado. Sí me perdí momentos importantes de la infancia de Richard. Sí prioricé el negocio muchas veces. Pero lo hice por él, para darle un futuro, para darle oportunidades. ¿Eso justificaba lo que me había hecho? ¿Eso justificaba el robo, el abuso, la traición? No, no lo justificaba. Le dije a Daniele que siguiera adelante, que no retiraría nada, que Richard afrontara las consecuencias de sus actos. Esa tarde recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Richard. Papá, ¿qué hiciste? ¿Por qué me demandaste? ¿Por qué me haces esto a mí? Soy tu hijo, tu único hijo. ¿De verdad vas a destruirme por dinero? ¿Eso fue lo que mamá te enseñó? ¿A ser cruel con tu propia familia? Leí el mensaje varias veces. Sentí rabia. Rabia pura. ¿Cómo se atrevía a nombrar a Ellen? ¿Cómo se atrevía a usarla para manipularme? Él, que no estuvo cuando ella más lo necesitaba. Él, que la dejó morir sola mientras yo era el único que la cuidaba. No respondí. Bloqueé el número, pero los mensajes siguieron llegando desde otros números, desde el teléfono de Mónica, desde números que no reconocía, todos con el mismo tono. Súplicas, manipulación, amenazas veladas. Papá, los niños te extrañan, preguntan por ti. Papá, Mónica está destrozada, dice que eres un monstruo. Papá, te vas a arrepentir. Vas a acabar solo, sin familia, sin nadie. Bloqueé todos los números. Le conté a Daniele lo que estaba pasando. Ella lo documentó todo. Dijo que eso jugaba a nuestro favor, que mostraba acoso, que demostraba que sabían que estaban en falta y estaban desesperados. Una semana después tuvimos la primera audiencia. Era una vista preliminar para revisar las medidas cautelares. Daniele me acompañó. Entramos en la sala y allí estaba Richard. No lo había visto desde que escapé de su casa. Se veía distinto, más delgado, con ojeras profundas, el traje arrugado. Mónica estaba a su lado con cara de velorio. Su abogado era un tipo joven y nervioso que claramente no estaba preparado para enfrentarse a alguien como Daniele. Richard me miró. Le sostuve la mirada. No la aparté.
No iba a darle ese gusto. Entró el juez. Comenzó la audiencia. El abogado de Richard alegó que yo estaba siendo vengativo, que había malinterpretado las acciones de mi hijo, que el dinero retirado de las cuentas era para gastos familiares legítimos, que yo les había dado permiso verbal, que ahora me estaba arrepintiendo y usando el sistema legal para castigar a mi hijo. Daniele lo destrozó. Presentó los estados de cuenta, las fotos del amante, los mensajes entre Mónica y su hermano delincuente, los intentos de solicitar préstamos a mi nombre, los planes para declararme incapaz, todo. El abogado de Richard se puso pálido. Richard apretaba los puños. Mónica empezó a llorar, pero no eran lágrimas reales, eran lágrimas de actuación, de manipulación. El juez revisó las pruebas en silencio. Finalmente habló. Licenciada, las pruebas presentadas por la parte actora son abrumadoras. Voy a mantener las medidas cautelares. El señor Richard Sullivan no podrá acercarse a su padre ni a los bienes del demandante. Las cuentas bancarias seguirán bloqueadas para él y se abre una investigación formal por los delitos denunciados. Richard explotó. Se levantó y me gritó: «Esto es culpa tuya. Tú nos obligaste. Nunca nos diste nada sin condiciones. Siempre era tu dinero, tu negocio, tu poder. Nunca confiaste en mí. Por eso tuve que tomar lo que era mío por derecho». El juez ordenó que guardara silencio o lo sacarían de la sala. Richard se sentó, temblando de rabia. Salimos de la sala. Daniele me dijo que todo había salido bien, que habíamos ganado la primera batalla, que el panorama era favorable, pero yo no sentía victoria, solo un enorme vacío, porque el hombre que gritó esas cosas en la sala no era el hijo que yo recordaba. O quizás sí, y yo nunca quise verlo de verdad. Los días siguientes fueron un torbellino. Daniele presentó más demandas: demanda civil para recuperar el dinero robado, demanda de divorcio en nombre de Mónica contra Richard usando la infidelidad como presión. No, espera, no es que yo fuera a meterme en su matrimonio, pero Daniele sí le envió a Mónica una copia de las fotografías de Richard con su amante de forma anónima. 2 días después Mónica apareció en la oficina de Daniele. Sola, sin Richard y con los ojos hinchados de tanto llorar. Daniele me llamó. Me preguntó si quería estar presente en la reunión. Le dije que sí. Cuando entré en la sala de juntas, Mónica me vio y apartó la mirada. No podía sostenerme los ojos. Daniele habló primero. «Señora Mónica, ¿por qué ha venido?» Mónica se secó las lágrimas. Habló con voz rota. «Vengo a pedirle perdón a mi suegro. Vengo a decirle que yo no sabía nada de lo que estaba haciendo Richard, que pensaba que el dinero que gastábamos era nuestro, que él me decía que el señor Henry le había dado permiso para todo. No sabía nada de la amante. No sabía nada de los planes de mi hermano. Mi hermano George actuó a mis espaldas. Yo no autoricé nada». La miré fijamente. No le creí ni una palabra. Daniele tampoco. «Señora Mónica, tenemos pruebas de que usted participó activamente en los planes para declarar incapaz al señor Sullivan. Tenemos sus mensajes». Mónica negó con la cabeza. «Esos mensajes fueron malinterpretados. Yo solo hablaba con mi hermano sobre cómo ayudar a mi suegro porque estaba muy deprimido después de la muerte de mi suegra. Pensábamos que necesitaba ayuda profesional. Nunca quisimos hacerle daño. Nunca. Mentiras. Todo eran mentiras». La interrumpí. «Mónica, te oí aquella noche hablando por teléfono con tu madre. Dijiste que yo no iba a durar mucho, que cuando me fuera todo sería de vosotros. Dijiste que casi me habías convencido para firmar unos papeles. No te atrevas a decir que no sabías nada». Mónica se quedó callada, acorralada. Al final habló con una voz más dura. «Está bien. Sí. Sí, lo dije. Porque estaba harta. Harta de fingir que me importabas. Harta de cuidar de un viejo amargado que se pasaba el día quejándose. Harta de que Richard nunca tuviera dinero propio porque tú siempre controlabas todo. ¿Qué esperabas? ¿Que te adoráramos después de cómo trataste a Richard? Nunca lo valoraste.
Nunca creíste en él. Por eso es como es. Daniele intervino. Señora Mónica, le sugiero que se marche y consiga su propio abogado, porque usted también va a ser demandada. Mónica me miró con odio. Odio puro. Se levantó y se fue dando un portazo. Cuando se marchó me quedé sentado en silencio. Daniele me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, aunque no era verdad, porque una parte de mí seguía preguntándose, ¿tenía razón? ¿Fui un mal padre? ¿Creé yo a este monstruo? Daniele pareció leerme la mente. Señor Sullivan, no se culpe. Usted hizo lo que pudo. Les dio todo. El hecho de que no lo valoraran no es culpa suya, es de ellos. Hay personas que nunca están satisfechas, que siempre quieren más, que creen que el mundo les debe todo. Y su hijo es una de esas personas. Sus palabras me consolaron un poco, pero el dolor seguía ahí. El investigador privado siguió trabajando y una semana después trajo más información que me rompió por completo. Resulta que George, el hermano de Mónica, tenía contactos con gente peligrosa, gente dedicada a estafar ancianos. Su plan era declararme incapaz, quedarse con mi dinero y luego hacerme desaparecer, llevarme a una residencia clandestina donde nadie pudiera encontrarme, donde viviría mis últimos días encerrado, medicado, olvidado. Y Mónica lo sabía. Richard también. Cuando escuché eso sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi propio hijo estaba dispuesto a hacerme eso, a encerrarme como a un animal, a robarme no solo el dinero, sino la libertad, la dignidad, la vida. Daniele presentó esta nueva información ante la fiscalía. El caso se volvió mucho más grave. Ya no era solo fraude. Era un intento de privación ilegal de la libertad. Era un delito que podía llevar a Richard, a Mónica y a George a la cárcel durante años. Y yo, en lugar de sentir satisfacción, solo sentía un vacío inmenso, porque mi hijo, el niño al que cargué en brazos, el niño que me abrazaba y decía que yo era su héroe, se había convertido en alguien capaz de destruirme sin remordimiento. Ellen lo sabía. Por eso dejó aquella carta. Por eso me preparó para esto. Porque ella vio lo que yo no quise ver. Esa noche, solo en el apartamento, saqué una foto vieja, una foto de cuando Richard tenía 5 años. Estábamos en el parque. Él iba sobre mis hombros, sonriendo con los brazos abiertos como si estuviera volando. Yo también sonreía. Éramos felices. ¿En qué momento se rompió todo? ¿En qué momento perdí a mi hijo? O quizá nunca lo tuve de verdad. Quizá solo tuve la ilusión de un hijo, y la realidad era esta: un hombre que me veía como un estorbo, como una fuente de dinero, como algo que había que eliminar. Guardé la foto y tomé una decisión. No iba a parar. No iba a perdonar. No iba a ser débil. Iba a llegar hasta el final, aunque eso significara destruir a mi propia sangre, porque había algo más importante que la familia, algo que Ellen me enseñó y que yo había olvidado: la dignidad. Y yo iba a recuperar la mía, costara lo que costara. Al día siguiente me reuní con Daniele y con todo el equipo de abogados. Era hora de pasar a la ofensiva. Ya no íbamos solo a defendernos. Íbamos a atacar con todo. Señor Sullivan, me dijo Daniele con determinación, es hora de recuperar lo que es suyo. Vamos a ir a por sus empresas, por sus propiedades y vamos a asegurarnos de que Richard no pueda tocar absolutamente nada. Le pregunté cuál era el plan exacto. Primero, vamos a reestructurar por completo la propiedad de sus negocios. Vamos a crear un fideicomiso blindado en el que usted sea el único beneficiario. Luego vamos a sacar a Richard de cualquier puesto que tenga en las empresas, incluso simbólico. Y por último, vamos a cambiar su testamento. Esa última parte me golpeó fuerte. Cambiar mi testamento significaba aceptar que Richard ya no era mi heredero, que mis nietos tampoco recibirían nada. Era una decisión definitiva. Sin vuelta atrás. Señor Sullivan, continuó Daniele, usted no está obligado a dejarle nada a alguien que lo traicionó. La ley le permite desheredar por causas graves y usted tiene todas las causas del mundo: maltrato, fraude, intento de privación de libertad.
Un juez validaría su decisión sin problema. Respiré hondo. Pensé en Dani y Valerie. Ellos no tenían culpa, pero sus padres los estaban criando para ser iguales, para verme como un banco, no como un abuelo, no como familia. Hay otra opción, añadió Daniele. Puede crear un fideicomiso para sus nietos al que solo puedan acceder cuando cumplan 25 años y con condiciones. Que terminen una carrera universitaria, que trabajen, que demuestren responsabilidad. Así protege sus bienes, pero también les da una oportunidad de ser distintos a sus padres. Eso me gustó. Era justo, era digno y les daba a mis nietos esperanza de salir del veneno en el que estaban creciendo. Hagámoslo así, le dije. Durante los días siguientes trabajamos sin parar. Firmamos documentos. Lo reestructuramos todo. El notario dio fe de cada paso. Daniele se aseguró de que todo fuera legal, sólido, a prueba de ataques. Richard no tenía idea de lo que estábamos haciendo. Seguía en su burbuja, contratando abogados mediocres, inventando excusas, intentando hacerse la víctima en redes sociales. Sí, porque ahora había decidido llevarlo todo al público. Un día me enviaron capturas de pantalla. Richard había publicado una larga carta en Facebook. Mi padre me abandonó emocionalmente toda la vida, solo le importó el dinero. Ahora que le pedí ayuda económica para mis hijos me demandó, me acusa de cosas horribles, está intentando destruir a su propia familia. Les pido que recen por él. Está enfermo, está viejo, no sabe lo que hace. La publicación tenía cientos de comentarios. Algunos apoyaban a Richard, otros lo cuestionaban, algunos me insultaban sin conocerme. Era un circo mediático. Daniele me aconsejó no responder. El silencio es poder. No necesita defenderse en redes sociales. Se defiende en los tribunales con pruebas, con hechos. Déjelo que se hunda solo con sus mentiras. Tenía razón. Pero dolía. Dolía ver cómo mi propio hijo me difamaba públicamente, cómo inventaba una narrativa en la que él era la víctima y yo el villano. Pero ya no había vuelta atrás. 2 semanas después llegó el día clave, la vista final para determinar si el proceso penal contra Richard, Mónica y George seguía adelante. Llegamos temprano al juzgado. Daniele llevaba 3 enormes carpetas llenas de pruebas. Yo llevaba encima el peso de 68 años de vida y la tristeza de un padre traicionado. Entramos en la sala. Richard ya estaba allí, Mónica también. Y por primera vez vi a George, su hermano, un tipo de unos 40 años con rostro poco amable, tatuajes en los brazos, mirada turbia. Ese era el tipo que había planeado encerrarme en una residencia clandestina. Entró la jueza, una mujer seria, de unos 55 años, con fama de dura pero justa. Empezó la vista. El fiscal presentó el caso. Enumeró todos los delitos: fraude, abuso patrimonial, conspiración para privación ilegal de la libertad, falsificación de documentos. Las pruebas se presentaron una por una: los estados de cuenta, las fotografías, los mensajes, los testimonios de los empleados del banco, los peritajes psicológicos que demostraban que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales. El abogado de Richard intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que yo había dado permisos verbales, que no había pruebas de intención delictiva. Daniele lo destrozó. Mostró los mensajes en los que Mónica y George planeaban llevarme a una residencia. Mostró las transferencias millonarias que Richard hizo a las cuentas de su amante. Mostró los intentos de solicitar préstamos fraudulentos a mi nombre. Su señoría, dijo Daniele con voz firme, estamos ante un caso claro de violencia patrimonial y psicológica contra un adulto mayor. El señor Henry Sullivan fue víctima de un abuso sistemático por parte de su propio hijo, de su nuera y del hermano de ella. Planearon despojarlo de sus bienes, de su libertad y de su dignidad, y lo habrían logrado si el señor Sullivan no hubiese tenido el valor de escapar y denunciar. La jueza revisó todo en silencio. Finalmente habló. He revisado las pruebas presentadas y son abrumadoras. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz.
Elige una voz que encaje contigo y empecemos juntos este viaje creativo de audio. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige una voz que encaje contigo y empecemos juntos este viaje creativo de audio. Dani, tu papá cometió errores graves, y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Pero tú eres malo, abuelo. Mamá dice que eres malo, que quieres quitárnoslo todo, que por tu culpa vamos a perder la casa. Sentí que se me partía el corazón. Dani, escúchame bien, yo nunca he querido hacerte daño. Solo quiero recuperar lo que es mío, lo que trabajé durante toda mi vida. Tus padres tomaron malas decisiones. Yo solo me estoy defendiendo. ¿Por qué no vienes a casa, abuelo? Te echo de menos. Valerie también te extraña. Las lágrimas me resbalaban por las mejillas. Yo también te echo mucho de menos, hijo. Muchísimo, pero ahora no puedo ir. ¿Ya no nos quieres? Los quiero más que a nada en el mundo. Nunca lo olvides. Nunca. La llamada se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, llorando como no había llorado desde la muerte de Ellen. Mis nietos me extrañaban, pero sus padres los estaban usando, los manipulaban, y yo no podía hacer nada para protegerlos de eso. O quizás sí. A la mañana siguiente llamé a Daniele. Le dije que quería hacer algo más, algo que quizá era una locura, pero que sentía que debía intentar. Quiero solicitar la custodia temporal de mis nietos. Daniele guardó silencio unos segundos. Señor Sullivan, eso es muy complicado. Habría que declarar a los padres no aptos. Y aunque tenemos pruebas de que son malas personas, eso no significa automáticamente que sean malos padres ante la ley. Pero podemos intentarlo, ¿verdad? Podemos, pero será otra batalla, otra guerra. ¿Estás seguro de que quieres seguir luchando? Pensé en Dani, en Valerie, en cómo me llamaban abuelo con cariño cuando eran pequeños, en cómo me abrazaban, en cómo confiaban en mí. Estoy seguro. Y así comenzó la siguiente fase de mi lucha, porque ya no peleaba solo por dinero, peleaba por la dignidad, por la justicia y por salvar a mis nietos de convertirse en lo que sus padres ya eran, aunque eso me costara todo. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. La batalla legal por la custodia de mis nietos se convirtió en algo brutal. Richard y Mónica contrataron a los mejores abogados que pudieron pagar con el poco dinero que les quedaba. Me acusaron de todo, de ser un abuelo ausente, de buscar venganza, de usar a los niños como arma. Pero Daniele no se rindió. Presentamos pruebas de la inestabilidad emocional de Richard, de sus mentiras, de su infidelidad, del entorno tóxico en el que vivían Dani y Valerie. Pedimos evaluaciones psicológicas para todos. Pedimos que los niños fueran escuchados por la jueza. Y por fin llegó el día de la vista definitiva. La jueza escuchó los testimonios, habló con Dani y Valerie en privado. Ellos le dijeron la verdad, que extrañaban a su abuelo, que sus padres discutían todo el tiempo, que oían gritos, que tenían miedo. Cuando la jueza volvió a la sala, su expresión era seria. He tomado una decisión. No voy a otorgar la custodia completa al señor Sullivan, porque los niños necesitan estabilidad y un cambio tan drástico no es conveniente. Pero sí voy a otorgar un régimen amplio de visitas. El señor Sullivan podrá ver a sus nietos todos los fines de semana, y el señor Richard y la señora Mónica deberán someterse a terapia familiar obligatoria. No era todo lo que quería, pero era un comienzo, una puerta entreabierta. Richard salió de la sala furioso. Mónica lloraba, pero yo, por primera vez en meses, sentí paz, porque iba a recuperar a mis nietos poco a poco, con paciencia, con amor. El primer fin de semana que Dani y Valerie me visitaron fue mágico. Los llevé al parque. Comimos helado. Jugamos. Les hablé de su abuela Ellen. Les enseñé fotos. Les expliqué con palabras que pudieran entender que los adultos a veces se equivocan, que yo me había equivocado, que sus padres se habían equivocado, pero que el amor verdadero no se borra. ¿Ya no estás enfadado con papá? Me preguntó Valerie. Estoy decepcionado, muy decepcionado,
pero ustedes no tienen la culpa de nada y yo siempre voy a estar aquí para ustedes. Siempre. Danny me abrazó fuerte. Te quiero, abuelo. Yo también te quiero, hijo. Más de lo que imaginas. Esa noche, cuando los devolví a su casa, Richard abrió la puerta, me miró con rencor pero no dijo nada. Solo tomó a los niños de la mano y cerró la puerta. Quizá algún día podríamos hablar. Quizá algún día entendería. O quizá no. Quizá esa puerta se había cerrado para siempre. Pero yo ya no iba a suplicarle. Ya no iba a perseguirlo. Había hecho todo lo posible y ahora le tocaba a él decidir qué tipo de hombre quería ser. 6 meses después, todo el dinero robado fue devuelto. Richard tuvo que vender el BMW, tuvo que vender joyas, tuvo que pedir prestado, pero pagó. La justicia había hablado. El proceso penal siguió su curso. Probablemente duraría años, pero yo ya no estaba pendiente de cada audiencia. Había recuperado mi paz, mi dignidad, mi vida. Una tarde, mientras revisaba papeles en mi nuevo apartamento, encontré algo que no había visto antes. Un sobre dentro de la carpeta que me había dado el banco, un sobre que decía, ábrelo cuando todo termine. Lo abrí con las manos temblando. Era otra carta de Ellen. Mi amor, si estás leyendo esto es porque sobreviviste, porque luchaste, porque te mantuviste firme. Estoy tan orgullosa de ti. Sé que dolió. Sé que fue difícil, pero era necesario. Necesitabas recordar quién eres, un hombre fuerte, digno, inquebrantable. No dejes que el dolor te amargue. No dejes que la traición te destruya. Perdona, pero no olvides. Ama, pero con límites. Y recuerda siempre, familia no es quien comparte tu sangre, sino quien respeta tu alma. Te quiero, y donde quiera que estés, siempre voy a cuidarte. Tuya para siempre, Ellen. Lloré. Lloré como no había llorado en todo este tiempo. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Ellen tenía razón. Yo había sobrevivido. Había recuperado mi dignidad. Y ahora podía vivir en paz. Hoy, 1 año después de todo esto, mi vida es diferente. Vivo solo en un apartamento cómodo. Gestiono mis negocios con la ayuda de gerentes de confianza. Veo a mis nietos todos los fines de semana y ellos están mejor, más felices, más libres. Richard y yo no hablamos. Quizá algún día lo hagamos, quizá no. Pero ya no vivo esperando su arrepentimiento. Ya no vivo esperando su amor, porque entendí algo fundamental. No puedes obligar a nadie a valorarte y no tienes por qué quedarte donde no te respetan. La familia es importante, pero la dignidad lo es más. El amor es hermoso, pero el amor sin respeto es veneno. Y yo elegí vivir con dignidad, con respeto, con paz. A todos los que están escuchando esta historia les digo, no permitan que nadie los maltrate solo porque es familia. No se dejen humillar. No se dejen robar. No se dejen destruir. La sangre no justifica el maltrato. El parentesco no justifica la traición. Defiendan su dignidad, aunque duela, aunque cueste, aunque se queden solos, porque al final lo único que nos llevamos de este mundo es nuestra dignidad, y eso nadie puede quitarlo. Solo nosotros podemos entregarla. Yo estuve a punto de entregarla. Pero Ellen me salvó. Me recordó quién soy. Y ahora vivo cada día honrando su memoria, viviendo con la cabeza en alto, con el corazón en paz y con la certeza de que hice lo correcto. Aunque me costara a mi hijo, aunque me costara lágrimas, valió la pena porque recuperé algo más valioso que el dinero, recuperé mi alma. Gracias por escuchar mi historia. Si alguien está pasando por algo parecido, quiero que sepa que no está solo, que tiene derecho a defenderse, que tiene derecho a vivir con dignidad. No se rindan. La justicia es lenta, pero llega. Y la paz interior, aunque cueste conseguirla, es lo más valioso que existe. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela. Quizá alguien más necesite oírla. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.